El día de hoy vamos a revisar la capacitación de motores para puertas corredizas de la marca PPA. PPA es una empresa brasilera, ¿cierto? Ya con 40 años en el mercado. Nuestros motores tienen garantía de 2 años, es decir, la calidad es muy buena. ¿De qué depende que el motor sea de buena calidad, que el cliente tenga una buena experiencia o no? Depende de la instalación. Desde que la instalación quede bien, los motores no van a tener ningún inconveniente, ¿sí? Ya que requieren muy poco mantenimiento. Estos motores se pueden usar en condominios, conjuntos residenciales, empresas, centros comerciales, hospitales, hoteles, fincas, casas. Entonces, para cada requerimiento podemos asesorarlos en qué motor requieren. En este caso, ustedes van a usar unos motores para puerta industrial de 1000 kilos con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la puerta que nos han comentado. Bueno, dentro de PPA tenemos diferentes líneas. La mono, que es análoga, y tenemos la línea Jetflex, que son motores que trabajan a 127 o a 220 voltios. Manejamos la tecnología Jetflex Brushless, que son de bajo consumo de energía, que en la línea industrial tenemos el de 2200 kilos, y manejamos los 24 voltios, que son motores que pueden usarse con baterías, pero ya son para la línea residencial. Y tenemos por último una tecnología que se llama ligero, que son análogos, pero al doble de la velocidad de los análogos normales. Entonces un motor análogo normalmente va a abrir en 14 segundos cada 3 metros, mientras que un Jetflex puede abrir entre 3 y 5 segundos cada 3 metros. La tecnología Jetflex es en este momento la más rápida del mercado. Dentro de las familias que tenemos en PPA están los de Z-Home, los de Z-Rio, de Z-In, que son los industriales, como el de 1000 kilos que van a adquirir ustedes. Están los de Z-Robots, que son los de 2200 kilos, y de Z-Hardworking, que son de 2500 y 3000 kilos. Inicialmente, para que ustedes entiendan qué es lo que van a instalar, pues vamos a ver de qué se compone el motor que ustedes van a adquirir. Entonces él tiene un diseño robusto y tiene protección UV, es decir, que pueden usarlo en el exterior sin ningún inconveniente, ya que pues, es resistente al agua y resistente al sol. Tienen ventilación interna, que es el ventilador que vimos aquí en el número 2, que ayuda a refrigerar los motores. Tenemos el final de carrera híbrido, que es el que detiene el motor tanto en la apertura como en el cierre, el que le indica al motor hasta dónde debe abrir o hasta dónde debe cerrar. Tiene doble sistema en el caso del Jetflex que usted va a adquirir, que es una tecnología análoga, que es con imanes, los imanes que van en esta parte del motor, aquí donde señalo, tanto al inicio y al final de carrera. Y tiene un sistema por encoder, que es este cablecito que vemos acá, que lo que hace él, después de que graba el primer recorrido, él cuenta el número de vueltas que dio el engranaje y sigue trabajando por esa memoria de número de vueltas. Cuando se va la luz o desconectamos de corriente el motor, él vuelve a hacer una apertura inicial para grabar el recorrido usando los imanes, es decir, el sistema de análogo, y después se va a seguir trabajando por encoder. Tenemos que es un motor sin escobillas y sin aceites, lo que requiere muchísimo menos mantenimiento. ¿Sí? Entonces no hay que estarle cambiando escobillas como a los motores tradicionales, sino que ya él viene con un sistema de inducción magnética que va a generar menos fricción, menos desgaste y no va a requerir mantenimiento. Al no contar tampoco con aceites ni grasas, es un motor que se puede usar tanto de forma vertical como horizontal o invertido, pegado en el techo, ya que no va a haber derramamiento de ningún tipo de grasas ni líquidos. Tenemos que el motor cuenta con una corona con alma metálica y tenemos que traer una palanca de destrabamiento para cuando se vaya el fluido eléctrico, con una llave desbloqueamos aquí en esta chapa que estoy señalando, abrimos esta palanca totalmente y ya el motor nos queda manual para poderlo abrir sin necesidad de energía. Tenemos que la base del motor es en aluminio y trae ya las perforaciones para que lo podamos anclar al piso con los tornillos correspondientes.
Tenemos una caja de protección de la tarjeta para que no le vaya a entrar agua a la tarjeta electrónica y se nos pueda de pronto generar un corto o un daño en la tarjeta. Tenemos los finales de carrera análogo, que los mostrábamos nuevamente en esta parte. Y el final de carrera digital, que es el encoder, el cablecito. Nuestros motores usan cremallera en nylon de alta resistencia. No usan cremallera metálica. Si usamos nuestros motores con cremalleras metálicas, podemos ya generar un daño tanto en el piñón del motor como en la corona interna. Entonces por eso debemos siempre usarlo con las cremalleras de nylon que vienen con el motor. Estas cremalleras tienen varias ventajas. Es una cremallera que no requiere ningún tipo de lubricación, es autolubricada. Estas cremalleras no requieren aceites, grasas ni ACPM. Si aplicamos alguno de estos productos sobre la cremallera, va a empezar a generarnos problemas y nos puede llegar a dañar el piñón, la corona o quemar la tarjeta electrónica porque se está sobreesforzando el motor. Entonces estas cremalleras siempre deben ir totalmente secas. La otra ventaja es que al ser en nylon van a generar menos fricción y van a generar menos ruido. Entonces son motores muy silenciosos tanto en la apertura como en el cierre. Y no va a requerir mantenimiento como tal, ni del piñón ni de las cremalleras si lo dejamos bien instalado. El mantenimiento se haría ya sobre los rodamientos como tal de la puerta, más no sobre el motor. ¿Cuáles son los elementos que ustedes van a requerir en la instalación? Entonces aquí vemos un diagrama donde vemos todos los componentes que puede llegar a tener una puerta corrediza. En este caso vemos que como primer ítem tenemos el motor. Entonces el motor, que es el que va a mover la puerta. Tenemos los finales de carrera, que son estos imanes que van pegados encima de la cremallera, que le van a indicar al motor hasta dónde abrir o hasta dónde cerrar. Tenemos la cremallera, que se instala sobre la puerta, normalmente con tornillo autoperforante. Debe ir fijado a la puerta de una manera que quede bien alineada, ¿sí? Que no nos genere de pronto que en algunas partes del recorrido la cremallera se sale o se entra y el piñón queda por fuera, sino que todo el tiempo debe estar bien alineada. Para eso se suelen usar algunos topes, pueden ser en pasta o en caucho, para que les genere que la cremallera o salga o entre en caso de que la puerta no esté bien recta, ¿sí? Entonces, para que siempre se mantenga el piñón dentro de la cremallera. Tenemos las fotoceldas, que son las que van a evitar el impacto de la puerta cuando un vehículo esté atravesado donde lo puede golpear la puerta. Entonces, si por ejemplo un vehículo quedó apagado justo en el recorrido de la puerta, la fotocelda va a detectar que ese vehículo está donde lo puede golpear la puerta y no va a permitir que se cierre la puerta sobre el vehículo. Entonces es importante lo de las fotoceldas. Tenemos la señalización audiovisual, que es este semáforo que está aquí con el número 5. Lo que hace él es informar al peatón cuando un vehículo va a entrar o va a salir. Es decir, que cada vez que se abra la puerta va a empezar a sonar este semáforo y va a empezar a alumbrar intermitentemente entre rojo y amarillo para que los peatones se den cuenta que va a entrar o va a salir un vehículo. Una vez la puerta se cierre, él ya se apaga automáticamente. Tenemos también los topes mecánicos, que son importantísimos en todas las puertas. En este caso le debemos dejar un tope mecánico, como tal un tope físico, a la puerta corrediza, de manera que cuando llegue el final del recorrido no se nos vaya a descarrilar. Por ejemplo, en algún momento se llega a descuadrar el recorrido del motor por algún motivo, pues el tope mecánico va a parar la puerta y va a evitar que se descarrile. Estos topes deben ir tanto al principio de la puerta como al final del recorrido de la puerta. Los motores vienen con controles remotos inalámbricos, que son como el que vemos acá en el número 7. Tienen un alcance de hasta 80 metros en espacios abiertos. Ya si hay obstáculos como árboles, paredes, etcétera, puede ir reduciendo su intensidad de señal. Soporta hasta 160 controles, pero los graba en un mismo espacio. Es decir, que si se llega a perder un control y quieren borrarlos, se van a borrar todos los controles que hayamos agregado
y nos va a tocar empezar a agregar uno por uno. ¿Sí? Si son muchos controles, si no queremos que nos ocurra eso, tenemos este dispositivo que está con el número 8, que se llama Matrix. La Matrix nos permite enrolar hasta 999 controles en ranuras diferentes cada control, de manera que si se pierde un control, solo borraríamos el de la ranura correspondiente y lo grabaríamos un nuevo control. También manejamos lo que es el contacto Wi-Fi, que es cuando el cliente quiere abrir la puerta desde aplicación. El único requisito es que debe haber buena señal, buena intensidad de señal Wi-Fi donde va a quedar el motor. Ahí instalamos nuestro contacto Wi-Fi, le instalamos y configuramos la aplicación al cliente en el celular y va a poder accionar la puerta tanto estando en el sitio como estando fuera del sitio. Y va a poder ver en tiempo real si la puerta está abierta o está cerrada. También manejamos botoneras de alto tráfico, tanto cableadas como inalámbricas. En caso de que quieran dejar una botonera en una portería donde la van a estar accionando todo el tiempo, pues no se recomienda un control de los normales, sino ya una botonera de alto tráfico. También en algunos casos que el cliente pida una cerradura, que cuando la puerta termine de cerrar, entonces se pase un pasador. Normalmente estas cerraduras van a piso o a techo y lo que hacen es que mandan un pasador para que la puerta quede más segura. Aunque estos motores son irreversibles, entonces no tiene inconveniente y normalmente este tipo de trabas o chapas se usan más que todo es en otro tipo de puertas como las batientes. Pero si el cliente lo pidiera, se le puede integrar también a una puerta corrediza. Tenemos el receptor GSM, que es el que ya maneja lo que es una SIM card, y con una llamada perdida de los números autorizados la puerta se va a abrir. Manejamos también un sistema que se llama no break, que es cuando el cliente quiere que le coloquemos baterías al motor en caso de que se vaya la luz siga funcionando. Este no break funciona tanto con baterías de 12 voltios como con baterías de moto o de carro. Entonces, de acuerdo al tipo de batería, pues da un número de ciclos que nos va a permitir accionar la puerta, así haya ausencia de fluido eléctrico. Por último tenemos los rodamientos de las puertas, que son como tal los rodachines, ¿cierto? Estos rodamientos normalmente se le deben colocar máximo 2 a la puerta. A veces de pronto la gente piensa que entre más ruedas tenga va a ser mejor, y no, porque genera mucha más fricción. Entonces siempre se recomienda una rueda a cada lado a un sexto de la puerta. Es decir, si una puerta mide 6 metros, divido esos 6 metros en 6, ¿sí? Porque es un sexto, entonces reemplazo el 1 por la medida de la puerta, y eso me da 1, que vendría siendo a 1 metro de cada esquina va a ir el rodamiento. Y así podemos usar esa fórmula de acuerdo al tamaño del ancho de la puerta. Cada rodamiento debe ser proporcional al tamaño de la hoja y al peso. Esas las venden tanto para un peso específico como para un tamaño específico. Entonces debe ser los rodamientos adecuados. Ya teniendo estos elementos, podemos empezar a hacer como tal la instalación de nuestro motor corredizo. Para la instalación, entonces vamos a tener en cuenta dos factores. Si es un sitio donde puede haber riesgo de inundación, debemos hacerle un cubo en concreto donde vamos a fijar nuestro motor para que nos quede un poco alto. Puede ser entre 8 y 10 centímetros de alto si hay riesgo de inundación. Si no hay tanto riesgo de inundación, lo podemos dejar a nivel de piso, siempre y cuando la superficie esté firme y esté bien nivelada. Que esté lo suficientemente firme para colocar los tornillos y que el motor quede fijo. Si cumplimos ya con estas características, podemos anclar nuestro motor al piso y no vamos a tener inconveniente. Este motor entonces se debe colocar el piñón con 2 centímetros de separación de la hoja para garantizar que cuando coloquemos nuestra cremallera vaya sobre el piñón directamente. Y lo debemos dejar mínimo a 5 centímetros del final de la hoja. Eso lo podemos manejar con los finales de carrera, que nos deje una luz de 5 centímetros, es decir, que no se abra la hoja totalmente, para evitar que el motor quede forzado o un descarrilamiento, por ejemplo, del piñón. Cuando fijamos el motor en la base, entonces debemos hacerlo con tornillos. Entonces
yo les paso a ustedes la ficha técnica del motor, ahí vienen las dimensiones para que ustedes sepan dónde hacer los agujeros y fijar los tornillos que van a ir en la base. En la base entonces trae los orificios ya para que encaje correctamente los tornillos. Hay que tener en cuenta al instalar la cremallera que esta debe quedar bien nivelada, que debe quedar con una separación de 2 milímetros entre el piñón y la cremallera. Si dejamos la cremallera bien pegada sobre el piñón, el motor nos va a trabajar forzado y en menos de 1 o 2 meses ya nos va a empezar a generar problemas de piñón, problemas de cremallera, o se puede quemar la tarjeta electrónica o dañar la corona del motor. Entonces siempre debemos mantener esa luz de 2 milímetros de separación entre el piñón y la cremallera. Si lo dejamos más separado, puede que se salte algunos pines de la cremallera y nos va a empezar a descuadrar el recorrido, generando que se pueda dañar también la corona, porque va a estar golpeando tanto al abrir como al cerrar si se nos descuadra el recorrido. Entonces por eso debemos dejar 2 milímetros únicamente. Debemos tener en cuenta que si no nos queda suficiente sobrante, cuando cierre totalmente la puerta, como vemos aquí en esta imagen, que el piñón nos queda justo donde termina la cremallera, esto nos va a generar problemas porque el motor va a trabajar forzado y adicional puede saltarse pines en el recorrido y nos va a generar daño en la corona o en el piñón. Siempre va a haber un sobrante aproximadamente de 15 centímetros donde termina el recorrido para evitar ese tipo de daños. En caso de que nos toque dejar sobrante por fuera de la puerta, se recomienda generar un ángulo, una especie de pie de amigo, para que le dé fuerza y soporte a la cremallera, ¿sí? Porque si la dejamos ahí solamente en el aire, pues también puede al iniciar el recorrido saltarse algunos pines porque la cremallera se va a poder mover hacia arriba con la fuerza del motor. Entonces siempre ver con esa fijación. Una vez ya fijado el motor, vamos a instalar lo que son los imanes de cierre y de apertura, que van a quedar enfrentados el imán que va puesto encima de la cremallera con el que está en el motor. En la apertura nos debe encender un LED que se llama RDA, es decir, RID de apertura, y en el cierre nos debe encender un LED que se llama RDF, que es RID de cierre, ¿sí? ¿Cómo sabemos esto? Vamos a dejar el motor manual, lo desbloqueamos, es decir, con la llave giramos, abrimos la palanca totalmente y movemos manualmente la puerta y vemos que va a encender el LED en la tarjeta y eso nos va a ayudar a identificar hasta dónde va a abrir la puerta y hasta dónde va a cerrar. ¿Qué pasa si la palanca la desbloqueamos pero no la abrimos totalmente? Podemos dañar los componentes internos del motor, como la corona, por ejemplo, porque va a quedar desbloqueado, pero no va a quedar nos va a quedar haciendo contacto con la corona del motor. Entonces siempre la palanca debe ir bien abierta cuando estemos trabajando manual. Estos finales de carrera magnéticos se fijan con tornillos sobre la cremallera. Acá entonces podemos ver lo que le comentaba, que al cerrar la puerta nos va a encender un LED en la tarjeta que se llama RDF, y al abrir totalmente la puerta se nos debe iluminar un LED que se llama RDA en la tarjeta. Así sabemos hasta dónde está abriendo, hasta dónde está cerrando. Esto lo hacemos de forma manual mientras identificamos esos puntos donde debemos anclar los imanes. Ya después de que lo hagamos podemos enganchar el motor y podemos ya grabar el recorrido. Acá vemos, bueno, en este video vemos que abrimos la palanca totalmente y movemos la puerta, pero cuando vayamos a cerrar la palanca debemos lo que llamamos enganchar el motor o engranar el motor. Es decir, no podemos simplemente cerrar la palanca y oprimir el botón ya del control de la tarjeta para que nos haga el recorrido, no, sino que debemos hacer, como vemos acá en este video, que
se enganche primero el motor para que no tenga daños internos. Entonces vamos a verlo en este momento. Luego de cerrar la palanca de destrabamiento, lo único que vamos a hacer es abrir un poco la puerta y vas a escuchar cómo él engrana. ¿Escuchaste? Cuando escuchamos ese clic ya nos quedó enganchado el motor y podemos seguir el procedimiento para grabar el recorrido. Entonces es importante esta parte de desbloqueo manual y bloqueo y enganche del motor para evitar daños en el mismo. En cuanto a la parte eléctrica, la cometida eléctrica, debemos primero identificar si vamos a trabajar a 127 o a 220 voltios. Para, de acuerdo a eso, pues hacer la cometida eléctrica. Antes de realizar la instalación, entonces con el multímetro vamos a medir la cometida eléctrica. Esta cometida eléctrica debe tener un taco independiente de 10 amperios. De 15 no nos sirve porque los fusibles que traen las tarjetas son de 10 amperios. Si le colocamos un de 15 amperios, por ejemplo, a la cometida eléctrica, pues no nos va a proteger que se nos dañen los fusibles. Entonces lo ideal siempre un taco independiente para el motor con 10 amperios. Hacemos el cableado que debe ser en encauchetado o en alambre número 16, 14 o 12 dependiendo la distancia que nos va a quedar la cometida eléctrica hasta donde está el motor. Si son distancias cortas podemos trabajar alambre 16 o 14, ya si son largas distancias podemos trabajar alambre 12, siempre 100% cobre y con polvo a tierra, para garantizar la cometida eléctrica del motor. Antes de realizar esta conexión, entonces nosotros debemos verificar el voltaje, ¿cierto? Y debemos, como estos motores trabajan a 127, mínimo nos van a trabajar a 116 voltios. Si nuestro voltaje está por debajo de estos valores, entonces no nos va a funcionar. Si lo vamos a trabajar a 220, no puede estar por debajo de 210. ¿Sí? Debemos garantizar. ¿Cómo medimos? Con el multímetro tomamos la medida sostenido durante unos 2 o 3 minutos y verificamos que no hayan fluctuaciones de voltaje. Es decir, que nos mantenga el voltaje todo el tiempo en por encima de 116 o de 210, dependiendo la cometida eléctrica que vamos a utilizar. No puede estar tampoco por encima de 135 como cuando vamos a trabajar a 127 voltios. Si estamos por encima de 135 podemos quemar la tarjeta. O si vamos a sí, señor. ¿Y si el voltaje está en 110, qué pasa? Normalmente acá en Colombia le venden a uno 110, pero cuando usted va a medir con el multímetro le marca 120. Entonces no hay inconveniente. Muy raro el sitio donde esté por debajo de los 120. Pero si esto ocurriera, ya habría que colocar un regulador de voltaje, un estabilizador que nos garantice la salida mínima de 116 voltios y no nos deja bajar de ahí. En esos casos, que más que todo esto ocurre en zonas rurales, sí es necesario un regulador de voltaje. Okay. Si algunas tarjetas electrónicas están en selector de voltaje, que uno puede pasar a 127 o a 220. En el caso del motor que van a adquirir ustedes, es automático, no requiere selector de voltaje. Ya es full rango, entonces va a trabajar de 127 a 220 sin necesidad de mover el selector de voltaje. En las tarjetas que sí traen selector de voltaje es importante, si vamos a conectar a 127, pasarlo a 127. Si vamos a trabajar a 220, pasarlo a 220. Si tengo el selector en 220 y le conecto a 127, pues no me va a funcionar. O si tengo el selector en 127 y le conecto a 220, pues va a quemar la tarjeta. Entonces siempre es muy importante verificar el voltaje al que vamos a conectar y verificar el tipo de tarjeta, si trae selector que esté en la opción correspondiente. Normalmente acá tenemos, esta es la tarjeta con la que viene el motor que van a adquirir ustedes. Aquí tenemos dos borneras, la de línea y la de fase. Acá sobre estas borneras, ya cuando estemos con la conexión hecha, lo mismo, unos 3 minutos midiendo voltaje continuo para garantizar que sí tenga el voltaje de entrada que se requiere
y que sea estable, que no tenga fluctuaciones. Si identificamos que durante ese periodo de los 3 minutos que estamos midiendo ahí continuos, hay variaciones de voltaje, que a veces se sube mucho, a veces se baja mucho, también es importante colocar un regulador de voltaje, porque hay zonas donde la luz es muy inestable y puede quemar nuestra tarjeta o generarle problemas ya a la parte electrónica. Bueno, ¿cómo se conecta el protector de red? El protector de red es esta tarjetita que vemos acá, que trae dos fusibles de 10 amperios cada uno. Va conectado antes de la tarjeta del motor, que también trae su fusible de 10 amperios. Venimos aquí con el breaker, ¿cierto? Viene la línea y viene el neutro y viene el polo a tierra. En el protector de red, aquí en la bornera de la mitad, va a ir el polo a tierra y va a venir la fase. Entra la fase, entra el neutro y a la salida también va a salir la fase y el neutro. Es importante que la fase la conectemos en la bornera de la tarjeta del motor que dice L, que es la línea. En la otra bornera dice N, que es el neutro. ¿Qué pasa si lo colocamos invertido? Nos va a funcionar, sí, pero en caso de que haya una subida de tensión, el fusible no nos va a proteger, porque si mandamos la línea por el neutro, va a pasar la corriente y va a afectar los componentes de la tarjeta en caso de una subida de voltaje. Mientras que si lo conectamos en donde dice L, en la línea, cuando haya esa subida se puede quemar el fusible, pero protege el resto de la tarjeta. Entonces es importante tener en cuenta. Este diagrama yo se lo paso a ustedes para que ustedes tengan claro cómo conectar el protector de red a la tarjeta. Las fotoceldas, entonces, manejamos dos tipos de fotoceldas: la que va cableada a ambos extremos de la puerta, o tenemos la reflectiva, que sirve para puertas hasta de 8 metros de ancho, ya que después de 8 metros pues ya no nos va a dar alcance. Ahí ya tendríamos que recurrir a la que va cableada a ambos extremos, que nos sirve hasta 30 metros. Entonces, este diagrama también yo se lo paso, que es cómo conectar las fotoceldas a la tarjeta. Siempre va en donde dice FOT, donde dice GND y donde dice 15 voltios, para que quede alimentada también. Entonces, este diagrama yo se los paso a ustedes para que sepan cómo hacer la conexión. La conexión de las fotoceldas van con cable UTP categoría 6, 100% cobre, y ojalá doble. Usamos un par completo para cada línea de las que vemos acá en el diagrama, con el fin de garantizar que si por algún motivo se daña uno de los cablecitos, pues el otro está respaldando. Entonces, para que les funcione bien las fotoceldas, esa sería la conexión. Yo le paso a ustedes los diagramas. En caso de que el cliente quisiera un semáforo audiovisual, lo conectamos donde dice luz o donde dice LG. Para el caso de la tarjeta que ustedes van a quedar con el motor que ustedes van a adquirir, no dice luz sino dice LG. Ahí va conectado un módulo relé, y al módulo relé va a ir conectado el semáforo, que es el que va a sonar cada vez que la puerta se abra o esté abierta. También podemos manejar lo que son electrocerraduras o electroimanes en caso de que el cliente lo requiera. Como le comentaba, como estos motores no son reversibles, pueden utilizarlos sin cerradura. Luego viene la programación, que en el caso de ustedes, pues la tarjeta trae ya una pantallita integrada donde ustedes van a poder configurar la apertura, el cierre, la velocidad de apertura, la velocidad de cierre, la velocidad de recorrido, grabar los controles. Para esto, digamos que como si es un poquito más dispendioso, se pueden comunicar con nosotros en el momento que van a grabar el recorrido o grabar algún control, y el área técnica les va dando el soporte y el paso a paso para que lo vayan haciendo en el sitio. Entonces tenemos asesoría y soporte técnico telefónico por videollamada sin costo por adquirir nuestros productos. Adicional, pues nosotros le pasamos a ustedes lo que es la ficha técnica del motor, el manual de instalación física y el manual de configuración de la tarjeta.
así como los diagramas de conexión. Entonces, básicamente que esa sería la instalación de los motores de la línea corrediza, para que ustedes ya sepan cómo hacerlo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me cuentan y yo con gusto le colaboro con todo lo que sea básico. Yo le puedo colaborar. Ya cosas más técnicas, yo le doy el número del área técnica para que ustedes se comuniquen y les puedan brindar la asesoría y soporte cuando ustedes estén ahí en sitio. Indispensable que cuando ustedes van a pedir soporte tengan multímetro a la mano. Siempre les van a pedir medir voltaje antes de comenzar el soporte, y si no tienen multímetro a la mano, pues no se les podría brindar el soporte. Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente.